¿Cómo están, amigos? Les habla Gabriel Páez. Los saludo muy afectuosamente. Vamos a dedicar este blog a compartir los conceptos sobre la homeopatía. No les digo que les voy a hablar sobre homeopatía porque simplemente voy a compartir con ustedes los conceptos que están en muchos libros, como por ejemplo esta joya que tengo aquí, que se llama El Organón de la Medicina o El Organón del Arte de Curar. Una de las obras cumbres de Samuel Christian Federico Hahnemann, quien fue el redescubridor de esta terapéutica hace más de 200 años ya. Y digo que el redescubridor porque Hipócrates ya hace más de 2000 años hablaba sobre la ley de los semejantes, que es en la cual se basa la homeopatía. Entonces, me parece muy importante empezar por el principio, como diría alguno de mis maestros. Y el principio aquí es hablar sobre Samuel Christian Federico Hahnemann. Entonces voy a compartir con ustedes la vida y obra de este señor que en realidad no solo fue un científico, sino además un sabio, un súper estudioso. En la época de él sí que de verdad no habían tantas distracciones como hoy en día, entonces como no tenía televisión ni nada de esas cosas, no tenía chance de distraerse y el hombre dedicó su vida completamente a estudiar y escribir y a enseñar, y la obra que dejó es increíble, como ya lo iremos viendo aquí en su biografía. Además de científico, además de estudioso, era un verdadero genio, todo un sabio, pero más que eso, era un genio. Entonces voy a compartirles sobre la biografía de Samuel Christian Federico Hahnemann. Samuel Federico Christian Hahnemann Spies, era su nombre completo. Nació en Meissen, Sajonia, el 10 de abril de 1755. Por eso es que el 10 de abril se celebra el Día de la Homeopatía. Sus padres, Christian Gottfried Hahnemann y Johanna Christian Spies. El apellido de la familia Hahnemann apareció por primera vez en el registro parroquial del pintoresco pueblo de Launstedt, en Prusia, 12 kilómetros al sureste de la ciudad de Halle, en las márgenes del Sala, afluente del río Elba. Ese pueblo, situado entre las montañas de Turingia y Sajonia, tenía una población que no excedía los 1000 habitantes. Las condiciones de vida eran muy fáciles en el pequeño pueblo de Launstedt, por eso muchas familias fijaban allí su residencia. Allí, atraídas por su privilegiada situación y sus encantos naturales. El nombre Hahnemann reaparece en el registro de la parroquia de este pueblo por última vez en 1733. No fue hasta el año de 1748 en donde vuelve a aparecer el apellido Hahnemann en unos registros del casamiento del hermano mayor del padre de Samuel Hahnemann en la iglesia de Nuestra Señora de Meissen. Muy conocido ese nombre aquí en Bogotá. Y alguna relación tiene ese hospital con ese nombre, con esto de la homeopatía. El 2 de noviembre de 1750 se realizó en la iglesia evangélica luterana de Kochenbroda, parroquia de Meissen, cerca de Dresde, el enlace matrimonial de Juana Cristina Spies, de uno de los regimientos del duque de Saxe-Weimar, con Cristiano Godofredo Hahnemann, pintor en la fábrica de porcelana en el pueblo de Meissen. Son estos los que después llegaron a ser los padres de Samuel Hahnemann. Cristiano Godofredo Hahnemann y su esposa Juana Cristina Hahnemann instalaron su residencia en una casa situada en una esquina de la calle
nueva del mercado con la calle Rastro. En esta habitación, en 1752, nació el primer hijo de la familia Hahnemann, una niña que fue bautizada con el nombre de Carlota. El 6 de abril de 1753, los futuros padres de Hahnemann adquirieron por 347 taleros, cerca de 1.311 marcos, la casa en que habitaban, donde nacieron sus hijos Carlota, ya mencionada, en 1752, Carlos Gerard en 1754, Cristiano Federico Samuel Hahnemann en 1755 y Samuel Augusto en 1757. Meissen, pequeña ciudad de Sajonia, situada en la confluencia de los ríos Elba y Meissen, adquirió en el siglo XVII gran celebridad debido a una sustancia allí descubierta en esa época de gran utilidad artística e industrial: la porcelana. En el libro de registro parroquial de Meissen se encuentra el nombre de Cristiano Federico Samuel Hahnemann, nacido la madrugada del 11 de abril de 1755. Esta fecha de abril 11 de 1755 se encuentra también grabada en el monumento a Hahnemann en Washington, en los Estados Unidos. El mundo homeopático, sin embargo, celebra el nacimiento del maestro el 10 de abril. Hahnemann nació pues entre el 10 y el 11 de abril, después de la medianoche del 10, según su registro parroquial, pero el mismo Hahnemann celebraba su aniversario el 10 de abril. Cristiano Federico Samuel Hahnemann fue el tercero de los 4 hijos del pintor Cristiano Federico Godofredo Hahnemann y Juana Cristina Hahnemann. Los hechos relativos a los primeros años de vida de Samuel Hahnemann permanecen todavía en el dominio de las suposiciones. Ninguno de los miembros de su familia escribió cosa alguna que nos pudiera esclarecer el primer periodo de su infancia. Las deducciones, sin embargo, nos conducen a reconocer que la infancia de Hahnemann fue feliz, rodeado de los cuidados paternos y maternos, jugando con sus hermanos, lleno de alegría y relativo confort, a pesar de los escasos recursos de sus progenitores. El niño Samuel Hahnemann gustaba de los paseos por los campos, por las márgenes del río Meissen y de los juegos al aire libre, desarrollándose en él gran placer por la naturaleza. Era Cristiano Godofredo, padre de Samuel Hahnemann, un espíritu culto. Escribió una pequeña obra sobre pintura de acuarela y no descuidó la educación de sus hijos. Los padres de Hahnemann, a pesar del trabajo de uno en la fábrica y de las ocupaciones domésticas de la otra en el hogar, fueron los incansables profesores con los cuales Hahnemann aprendió a leer y escribir. Ellos, escribió el mismo Hahnemann, se esforzaron por elevar el espíritu de su hijo por encima de la vulgaridad. El padre de Hahnemann, rígido en sus principios, él amaba a sus hijos con inteligencia, vivía para ellos y, si más tarde trató de oponer algunos obstáculos a los estudios de Samuel Hahnemann, lo hizo en contra de su voluntad, apremiado por sus escasos recursos materiales. Y como no tuvo sino 11 hijitos, pues la cosa era dura. Estudioso, poseedor de una inteligencia poco vulgar, a muy temprana edad Samuel Hahnemann fue matriculado en la escuela pública bajo la dirección del profesor Müller. Rápidamente el pequeño Hahnemann se ganó a sus profesores, especialmente al doctor Müller, director de la escuela, quien, presintiendo el valor del pequeño, lo acogió con paternal cariño. Ya desde pequeño mostraba todas sus cualidades. En el transcurso de los primeros años de estudios, Samuel Hahnemann reveló aptitud sorprendente, atributos extraordinarios, una inconcebible capacidad de trabajo, gran necesidad de independencia y admirable vocación por el estudio de los idiomas. A los 12 años de edad, Samuel Hahnemann era ya alumno adelantado del curso de Humanidades, manifestando además sus excelentes cualidades morales e intelectuales. Su ardor por el estudio no tuvo límites. Se dedicaba día y noche por completo al estudio, tornándose un espíritu oculto a pesar de ser muy niño. A los 14 años de edad ya subsistía al profesor
ya sustituía al profesor de griego en la enseñanza de este idioma. Cristiano Godofredo Hahnemann, entre tanto, pretendía para su hijo una profesión lucrativa de inmediatos resultados. Y después de algunos años pasados en la escuela, obligado por sus condiciones económicas, retiró a Samuel Hahnemann del estudio para encauzarlo hacia otras ocupaciones más de acuerdo con los recursos de la familia. El doctor Müller se opuso a la retirada de su discípulo, pero el joven, obediente de su padre, aunque su vocación fuera exclusivamente para los libros, dejó la escuela pero no abandonó los libros. Para poder estudiar en la noche sin ser visto por su progenitor, modeló con arcilla una lámpara que le permitiera alumbrar su dormitorio sin que su padre advirtiera la ausencia de alguna de las lámparas que alumbraban la casa. Hahnemann se sentía atraído por los libros. El comercio ningún aliciente le ofrecía. Por él no sentía vocación. Aunque fuera obediente a su padre, no pudo Hahnemann permanecer en la profesión que le fuera impuesta. Se sentía atraído por otro ideal que solamente los libros le podían proporcionar. Regresó secretamente a la casa paterna donde su madre lo ocultó por algunos días mientras preparaba el espíritu del marido para recibir con calma el inesperado regreso del hijo querido, obligándolo además a aceptar los proyectos del joven Hahnemann. La vocación de Samuel Hahnemann era imperiosa. Muy temprano reveló el genio que más tarde sería, como fue, uno de los mayores genios de la humanidad. Su madre, espíritu clarividente, presentía el futuro que aguardaba a su hijo y supo obtener de su esposo el consentimiento para que Hahnemann prosiguiera sus estudios. Coincidía esto con el nombramiento del doctor Müller para la Escuela Principesca Santa Afra con el título de colega tertius. Este bondadoso doctor Müller, muy interesado en Hahnemann, se apresura a prevenir a Cristiano Godofredo. Hahnemann, aconsejándole dirigir una solicitud al príncipe elector, con el fin de que su hijo pudiera ser admitido en la escuela como alumno particular del doctor Müller. La petición fue atendida y Samuel Hahnemann entró a la Escuela Principesca Santa Afra, aunque esta era dedicada a niños nobles, como ayudante del profesor Müller, cuyas funciones siempre desempeñó a la satisfacción y agrado del referido profesor. Conocido como era por el doctor Müller, tuvo Hahnemann en esa escuela la máxima libertad. Él mismo organizaba su plan de trabajo siguiendo los cursos que creía útiles, autorizado a leer los libros extranjeros y las lecciones que le agradaban, dispensado además de la obligación de presentar trabajos escritos. Gracias a la capacidad de trabajo de Hahnemann y de sus excepcionales atributos de inteligencia y de carácter, no sorprende el hecho de que su permanencia en la Escuela Principesca Santa Afra se haya prolongado hasta los 20 años de edad. Fue así como particularmente inició sus estudios de matemáticas, botánica y física, aunque esta última por puro deporte, ya que era ciencia nueva en aquella época. Reconoció Samuel Hahnemann que su vocación era para los estudios de medicina, fijando así el objetivo de su profesión. Escogida la profesión, se dedicó Hahnemann en la primavera de 1775, a los 20 años de edad, a abandonar el pueblo de Meissen, la tierra que lo vio nacer, con el fin de iniciar sus estudios de medicina en la Universidad de Leipzig. A los 20 años de edad, en julio de 1775, sale Hahnemann para Leipzig. Sus recursos estaban limitados a 20 taleros que su padre le entregara con gran sacrificio en el momento de su partida. Lo poco que ganaba el padre de Hahnemann apenas alcanzaba para mantener la familia. El hijo, comprendiendo las dificultades del padre, lo juzga con elevación moral, el mejor de los padres. 20 taleros correspondían a 60 marcos. Fue con esa cantidad con la que Hahnemann salió de Meissen para Leipzig. Era realmente muy poco dinero, pero poseía Hahnemann un gran tesoro
su inteligencia, su cultura y su enorme capacidad de trabajo. No poseía Hahnemann los medios para pagar los cursos de la universidad y no hubiera podido llevar a efecto su deseo de no haber sido por la benéfica intervención del consejero Brenner que obtuviera permiso para que Hahnemann fuera gratuitamente matriculado en los cursos de la Universidad de Leipzig. Un joven griego rico de Hasi fue al encuentro de la necesidad de Hahnemann a pedirle clases de inglés y de francés, aumentando así los recursos que venía obteniendo con las traducciones que hacía desde que llegara a Leipzig. Fue por este medio que su enorme capacidad de trabajo, sumada a su vigorosa instrucción, le proporcionó los recursos suficientes para mantenerse modestamente en Leipzig. Vertía al idioma alemán obras publicadas en francés, inglés e italiano, por las cuales los editores pagaban muy poco, exigiendo así que él trabajara mucho para compensar lo poco que le rendía la traducción. Para esto, de cada 2 noches dormía apenas una. Tradujo en esa época del inglés al alemán las siguientes obras publicadas en 1775. Primero, Ensayo sobre la hidrofobia de Nugen, Leipzig y G. Müller. Segundo, Ensayos y observaciones fisiológicas de John Stillman, Leipzig y G. Müller. Tercero, Ensayo sobre las aguas usadas comúnmente para baño de Falconer, Leipzig, Hilscher. Cuarto, Medicina práctica moderna de Val, Leipzig. Por sus temas escogía él estas obras intencionalmente, ya que se referían a su propio objetivo, aquello que deseaba conocer. Las traducciones de las obras, por tanto, le ofrecían 2 ventajas: recursos materiales para mantenerse y conocimiento sobre los asuntos que deseaba aprender. Su espíritu oculto rápidamente se dio cuenta de la completa insuficiencia de la enseñanza médica en la Universidad de Leipzig. La enseñanza hecha sin clínicas, sin hospitales, privada de todo medio de experimentación, reposaba sobre opiniones retrógradas y teorías arcaicas. Grande fue, por tanto, la decepción de Hahnemann en relación a la enseñanza en la Universidad de Leipzig. Prosiguió por eso con mayor intensidad su trabajo, procurando obtener por sí mismo aquello que la universidad no le podía proporcionar. No podía, entre tanto, entregarse imprudentemente a los azares de la suerte, promoviendo un nuevo dislocamiento cuando sus recursos eran extremadamente limitados. Después de 2 años, sin embargo, en 1777 decidió abandonar Leipzig y trasladarse a Viena. En 1777 llega Hahnemann a Viena, capital de Austria. El más notable médico en esa época en Viena, el doctor Quarin, médico de la emperatriz María Teresa, dirigía en Leopoldstadt el Hospital de los Hermanos de la Misericordia. La reputación y el nombre que el doctor Quarin conquistara en el mundo científico atraían a Viena a numerosos estudiantes de toda Europa, y Hahnemann, deseando como tantos otros formarse en su escuela, se dirigió a Viena. Poco después de su llegada se presentó en el Hospital de los Hermanos de la Misericordia, provisto de una carta de recomendación de uno de los profesores de la Universidad de Leipzig, haciéndose recibir por el doctor Quarin, director del hospital. Rápidamente Hahnemann conquistó la amistad y la confianza del doctor Quarin, al punto de obtener permiso para acompañarlo en las visitas a su clientela privada. Esta distinción dispensada a Hahnemann por su maestro, el doctor Quarin, mucho influyó en el futuro del joven estudiante, y Hahnemann posteriormente no se cansó de afirmar y escribir: «Debo mi diploma de médico al doctor Quarin», queriendo así patentizar su gratitud al notable médico que le enseñó clínica sin remuneración alguna, puesto que Hahnemann no disponía de recursos para recompensar al profesor que tan desinteresadamente no solamente le suministrara los conocimientos médicos, sino que también lo había rodeado de cariño y cuidado propios de un buen amigo.
Samuel de Bruckenthal, nombrado gobernador de Transilvania, se encontraba de paso en Viena, a donde fuera a recibir instrucciones relativas a su nuevo cargo. El doctor Quarin obtuvo del nuevo gobernador el nombramiento de Samuel Hahnemann para desempeñar las funciones de su médico privado y bibliotecario. Bruckenthal era uno de los hombres más ricos del país y poseía una notable colección de medallas, colección esta que más tarde ofreciera al emperador de Austria. Hahnemann se dirigió a Viena, a Hermannstadt, largo y penoso viaje para tomar posesión de su cargo. Asistió en Hermannstadt el 3 de octubre de 1777 a la entrada triunfal del nuevo emperador. Bruckenthal, que era una de las altas dignidades de la masonería, hizo que Hahnemann fuese recibido como masón en la logia de San Andrés. Los 21 meses que Hahnemann pasó en Hermannstadt los empleó en la clasificación de medallas de Bruckenthal, en la formación de un sistema de fichas para la magnífica biblioteca del gobernador y en el ejercicio de la clínica entre la población. Fueron 21 meses de estudio con los recursos de la excelente biblioteca del gobernador. Bien, quiero comentarles que la biografía que estoy compartiendo con ustedes de Samuel Hahnemann es bastante extensa. Entonces voy a dejar aquí y en los subsiguientes videos voy a terminar de compartirla para que esto no se haga muy extenso. Verdaderamente esta biografía es supremamente interesante, alucinante, como dirían en España. Por eso los invito a que no se la pierdan. Entonces, en el siguiente video retomamos la biografía de Samuel Hahnemann.